Bueno, pues seguimos con la tercera mesa ya, con la tercera ponencia de la tercera mesa de esta segunda sesión y vamos a dar paso a Núria Vitabarrul, psicóloga, doctoranda por la Universidad de Lleida, investiga sobre juegos y funciones ejecutivas con el grupo de investigación NeuroPGA, que trabaja actualmente con la editorial Mercurio en el proyecto Conectar Jugando, y que trata justamente de investigar sobre los efectos psicológicos y educativos del uso de los juegos. Hoy nos va a hablar sobre los juegos de mesa modernos y las funciones ejecutivas. Nuria, todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias. Encantadísima de poder participar en esta tercera edición del Congreso y más para poder hablar de nuestras cosillas de investigación sobre juegos de mesa modernos y funciones ejecutivas. Ya me ha presentado un poquito, solo añadir que mucha parte de lo que voy a comentar va a ser precisamente de este proyecto Conectar Jugando en colaboración con Mercurio y con la Selección AFIN 21. Que pone aquí investigadora predoctoral, pero el P espero ventilármelo prontito porque ya está la tesis depositada, así que algunas cosas que voy a contar deberían hacerse públicas prontito. Y voy a contextualizar un poco. Yo soy psicóloga, entonces parte de lo que me interesa de estos juegos modernos es precisamente si le podemos sacar algún juguillo en cuanto, por ejemplo, a trabajar aspectos cognitivos específicos. Aquí en pantalla estaréis viendo a la izquierda una tarea neuropsicológica, esas que utilizamos los psicólogos y las psicólogas para torturar a la gente, que les salga humo del cerebro. En esta en concreto podéis ver que pone en back, la N hace referencia a cuántos ensayos atrás debo recordar. Si es 1 back, tengo que recordar 1 hacia atrás. Si es 3 back, 3 ensayos atrás. Y conociendo esas tareas, cuando vamos a jugar a juegos de mesa modernos, muchas veces nos hace como un clic de, uy, esto me recuerda mucho a una tarea que utilizo. Y precisamente con el juego de Déjà Vu, o Déjà Vu, nunca sé cómo se pronuncia, que es un juego que creo que ya está descatalogado. Decía antes Chemi que los juegos salen muchísimos títulos nuevos cada año y hay como juegos que a veces utilizamos en el estudio al año siguiente ya están descatalogados, pero nos ayuda mucho a ejemplificar justo esto que estoy contando. Es un juego en el que cuando aparece por segunda vez un mismo elemento tienes que ir a por la ficha que se corresponde con ese elemento que se ha repetido. Entonces es un juego que nos hizo pensar que igual utilizándolo podíamos entrenar esta capacidad de no solo mantener información por un corto periodo de tiempo, ¿no? La memoria a corto plazo, sino además trabajar esta parte más de actualización, como un puntito más. Nosotros en el grupo de investigación nos centramos, como ya adelantaba Erika, en las funciones ejecutivas, sobre todo en las funciones ejecutivas frías básicas, lo que sería la actualización, este mantenimiento y el trabajar con esta información y actualizarla, en la flexibilidad cognitiva, que sería esa capacidad para alternar nuestro foco de atención entre diferentes tareas, pensamientos, acciones, estímulos, y en la inhibición, el control inhibitorio o control de impulsos, el poder frenarnos cuando es necesario para adaptarnos a la situación en la que nos encontramos. Si os fijáis, aunque tengan estos nombres tan técnicos, son procesos cognitivos que tenemos que entrenar a diario, que tenemos que poner en marcha a diario para adecuarnos a las situaciones cambiantes de nuestro día a día. Por lo tanto, nos parece importante encontrar formas de estimularlas, de entrenarlas, para favorecer a nuestra funcionalidad, a la forma como nos relacionamos, cómo interactuamos con nuestro entorno. Quisimos averiguar, explorar si quizá ya había otros grupos que habían explorado el uso de juegos modernos como una forma de realizar entrenamiento cognitivo en estas funciones ejecutivas, y encontramos sobre todo estudios en infancia y en personas mayores. Estos son un par de ejemplos de estudios que encontramos con peques, bueno, no tan peques, de 10 a 12 años más o menos, donde, por ejemplo, en el estudio de Benzing encontraban que tras utilizar en clase unos juegos que habían sido diseñados ad hoc, veían mejoras en memoria de trabajo y en flexibilidad. O, por ejemplo, este que veis abajo de Bartolucci, en el que utilizaban juegos que seguramente conoceréis por aquí, como un Splendor o un Double, tampoco se explica cómo se dice, en el que encontraban, por ejemplo, que utilizar estos juegos en el aula también había favorecido mejorar el razonamiento. Se centraban más en inteligencia, no tanto en funciones ejecutivas. Así que quisimos
tirarnos a la piscina y también investigar el qué podría pasar si utilizamos este recurso, que lo puedes comprar en cualquier tienda, como una herramienta de entrenamiento cognitivo, por ejemplo, con niños y niñas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi compañera Verónica utilizó estos juegos que veis por aquí, son juegos sobre todo de memoria, también el Out of Mind, que es más de rotación quizá, son como piezas tipo Tetris. Y lo que hizo fue evaluar a los peques antes y después de la intervención, teniendo un grupo experimental que realizaba estas sesiones con ella en la universidad y otro grupo que estaba en lista de espera. De forma que lo que encontró fue que aquellos niños que habían participado de las sesiones mostraron una mejora que no se encontró en el grupo control en la memoria a corto plazo verbal y una disminución significativa de los problemas de conducta reportados por los padres. Así que parecía que íbamos por el buen camino. Aún así, se trataba de un estudio piloto, así que hacía falta más investigación. Y surgió la posibilidad de hacer un proyecto de investigación colaborativa con Mercurio y con la FIP21 llamado Conectar Jugando, que ha sido mi tesis doctoral, que empezó con este proyecto. En Almería, la Asociación AFIP21 trabajaba con diferentes centros que sobre todo atienden a peques en riesgo de exclusión social e implementaron un programa neuroeducativo con juegos de mesa modernos en las aulas. Lo que vimos fue que hubo una reducción en algunas conductas que se relacionan con déficits cognitivos de las funciones ejecutivas y había una reducción tras utilizar este programa. También encontramos alguna cosilla inesperada cuando se añadían elementos de gamificación, así que os animo a echarle un vistacillo al estudio y también a ver cómo lo cuentan los compis de AFIP21 en este vídeo de YouTube, si podéis echarle un ojo. Y nos salieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estamos realmente utilizando los juegos? ¿Estamos seleccionando bien los juegos? ¿Somos objetivos? ¿O nos estamos dejando un poco llevar por nuestra experiencia propia, por nuestra formación previa? ¿Cómo podemos escoger los juegos más idóneos para hacer intervención en este aspecto, para trabajar memoria, para trabajar la flexibilidad, la inhibición? Así que reunimos a un grupo de expertos y expertas en educación, psicología e investigación en neuroeducación para que analizara de forma sistemática una amplia selección de juegos. Fueron como 27, tenían que jugar un mínimo de partidas a cada uno. Es verdad que eran fillers, eran ligeritos, cortitos, que no fáciles a nivel cognitivo. Partíamos todos de la misma definición de cada uno de los procesos, que era lo que nos parecía más importante, para poder obtener como unos perfiles cognitivos que tuvieran un alto grado de acuerdo entre expertos y expertas. Los resultados están publicados en este artículo de Games for Health Journal, revista muy recomendable. Y además los compis de Mercurio hicieron un esfuerzo en ponerlo muy bonito y que fuera accesible el poder ver los perfiles cognitivos de todos estos juegos. Está en la web. Aprovechamos este análisis para además ver si quizá había una relación entre la mecánica que presentaban estos juegos comerciales y la puntuación que obtenían las valoraciones de los expertos y expertas en ciertos procesos cognitivos. Hay algunas que son muy obvias, ¿no? Como por ejemplo que los juegos tipo Memory se relacionaban con mayores puntuaciones en memoria de trabajo visoespacial, en memoria a corto plazo, pero hay otras que, aunque le vemos el sentido, pues a lo mejor no caemos en buscar ciertas mecánicas para ver si pueden trabajar eso concretamente. Por ejemplo, en Set Collection, que se relacionaba con planificación, o Real Time con velocidad de procesamiento. Quisimos seguir ampliando el conocimiento sobre el uso de juegos como una herramienta de intervención y nos llegó una pandemia mundial, lo cual dificultó bastante el poder acceder a los centros porque estábamos en una situación muy incierta, donde era mejor no compartir materiales y nos planteamos poder hacer este estudio riguroso, que a nivel metodológico estuviera perfecto, pero tuvimos que adaptarlo para poder hacerlo online. Lo que hicimos fue los juegos que teníamos en físico en el laboratorio, poder adaptarlos para que se proyectaran en la pantalla y que los peques nos dijeran, tanto por voz como por chat, cuáles eran las acciones que querían realizar. De aquí, ¿qué nos pasó? Que la muestra fue chiquitilla, sí que encontramos algunos efectos, por ejemplo, que aquellos niños que habían jugado en comparación con los que estaban en el grupo control tenían mejores resultados en flexibilidad o en fluidez verbal, pero por otra parte,
justo los del grupo control no sabemos si eran muy control, porque cuando veías en las evaluaciones el fondo de las habitaciones había una cantidad de juegos espectacular. Así que podría ser que mientras unos estaban haciendo las sesiones online, los otros estuvieran jugando en casa. Así que nos salió alguna cosa que nos descuadró un poco. Lo que sí nos ayudó mucho, y aunque puede parecer obvio, pues es mejor evaluarlo, es que aquellos niños que habían valorado mejor las sesiones y los juegos fueron los que realmente se beneficiaron de la intervención. Por lo tanto, es importante no solo que el juego tenga un perfil cognitivo maravilloso para trabajar lo que quieres trabajar, sino que además sea atractivo para el niño o la niña con la que quieres trabajar. Cuando ya se calmó un poco la cosa, calmó a medias, porque en el curso 2021-2022 todavía estaban todos los confinamientos, que si había más de 3 casos, no recuerdo qué número de casos, se confinaba toda la clase. De hecho, un centro tuvo que declinar su participación porque iban encadenando confinamientos. Pudimos ir un poco más a por todas, a 4 centros en Madrid y 5 en Lleida, en el que implementar estas sesiones de juego con una muestra importante. Llegamos a unos 500 y pico niños que finalmente hemos podido recoger los datos y analizarlos. Y bueno, os he dejado por aquí también el QR porque nos visitaron de Radio Televisión Española cuando estábamos en uno de los coles de Madrid y sale un poco cómo eran las evaluaciones y cómo están jugando los peques. Utilizamos estos juegos. Intentamos que fueran los juegos que mejor puntuación tuvieran de cada proceso cognitivo en el comité de expertos y que también fueran, es decir, que hubiera al menos un par de juegos de cada proceso para que si no los enganchábamos por uno, porque no les motivaba por temática, por mecánica, por lo que fuera, poder engancharles por el otro y así que estuvieran trabajando todo lo que nos interesaba. Y lo que hicimos fue comparar clases que estaban jugando con clases que seguían con su metodología habitual, sin estos juegos. Lo que vimos después de evaluarles antes y después de la intervención fue que aquellas clases que habían jugado, en comparación con las que no, mostraban mejores resultados, en un cambio más significativo en la memoria de trabajo, puntuaciones más, es decir, más respuestas correctas en la tarea de memoria de trabajo. Y cuando comparamos, porque también evaluamos con algunas tareas académicas muy sencillitas, muy cortitas, cuando comparamos en fluidez lectora, fluidez matemática y cálculo, mejoraban ambos porque son niños, están creciendo, madura su cerebro, pero el grupo que jugó mejoró un pelín más, lo cual nos da todavía más pistas de que vamos en ese buen camino, que parece que sí que utilizar juegos en el aula puede ser tan bueno como la metodología que seguimos o incluso un poquito más, y que tenemos que seguir investigando en todo esto, controlar más variables para ver qué beneficios nos puede ofrecer, además de la parte cognitiva, de la parte relacional, de la parte emocional, de autorregulación de la conducta, como ya apuntaba ese estudio de TDAH. Y os decía antes que los estudios se han centrado en infancia, pero también en personas mayores. Por ejemplo, en este estudio que realizó, bueno, lideró sobre todo mi compañera Verónica, compararon usar juegos en residencias y centros de día con seguir con las fichas habituales que se utilizan de estimulación cognitiva, para ver si los dos métodos eran igual de buenos o había alguno que beneficiaba más para un proceso en concreto más que el otro. Y lo que vimos fue justamente eso, los dos ayudaban a mantener estos procesos cognitivos en edades avanzadas, pero, por ejemplo, en fluidez verbal, el grupo que estaba jugando en el seguimiento mantenía más esa mejora, bueno, esa mejora, esos mejores resultados tras la intervención. Y así como para concluir un poco y para reflexionar sobre ello, que está muy bien que en 5 sesiones veamos resultados y a corto plazo pues sea muy bueno utilizar los juegos para estimular nuestra mente, pero en este estudio lo que veían, por ejemplo, era que cuando comparaban a personas que a lo largo de su vida habían jugado con personas que no lo habían hecho, cuando se hacían mayores, aquellos que habían jugado tenían un menor riesgo de demencia y de depresión. Por lo que igual nos deberíamos preguntarnos, ¿tenemos que hacer intervenciones cortitas y ver qué pasa a corto plazo? O lo que tenemos que hacer es no dejar nunca de jugar si vemos que tanto en la infancia como cuando nos hacemos mayores el jugar está ayudando a mantener esta mente activa. Así que nada,
finalizo con esta reflexión. Supongo que los que estáis aquí os gusta mucho jugar, así que estaréis de acuerdo conmigo en que no deberíamos nunca dejar de jugar y esta reflexión de que parece que empezamos a tener evidencias de que los juegos pueden ser una herramienta más para seguir cuidando nuestro cerebro. Así que nada, encantadísima de poder participar en este congreso. Me encantará responder las preguntas que tengáis y poder compartir todas las experiencias que estáis compartiendo en este congreso. Y ya está, hasta aquí.